Unimed Podcast. Hola, hola, hoy estamos en un nuevo capítulo de Unimed Podcast, hoy lunes de Saberes en Sinergia. Soy Luisa Suárez, estudiante de Estudios Liberales y Estudios Internacionales. Y yo soy María Ángel Duque, estudiante de Ingeniería de Producción. El día de hoy venimos a hablarles de un tema no solamente disciplinario, sino que se dedica a construir realidades, el cual es las habilidades blandas. Y para ello tenemos un invitado súper especial, una voz con experiencia y que tiene una visión crítica ya que ha trabajado con estos mundos. Él es Robert Veiga, pero muchos los conocen como el Lord del Emprendimiento. Muchas gracias, chicas, encantado de estar aquí. Un placer, bienvenido, Robert. Mira, según los datos que nos han dado, es que tú eres un consultor organizacional, facilitador y docente universitario, tienes una amplia experiencia en liderazgo estratégico, desarrollo de talento humano y formación empresarial. Has acompañado procesos de transformación como en el sector privado como en instituciones educativas, ayudando a muchos a descubrir el potencial de las habilidades blandas en sus carreras y emprendimientos. Pero nos gustaría que nos comentaras un poco tú, un poco de ti, un poco más de capaz de lo que nos dieron. Wow, sí, porque eso como que lo escribió mi mamá. Miren, yo creo que ya mi edad ha sido un camino duro, forma parte de las habilidades blandas, por cierto, pero el poder describirte es un gran reto. Y yo me defino como un empresario de espíritu emprendedor, porque siempre estoy con una mentalidad de emprendimiento, buscando innovación y aquellas cosas por optimizar, innovar. Además, soy un académico apasionado, aunque la palabra académico le tengo muchísimo respeto. Me gusta más, en mi caso, que no estudié educación o todavía siento que tengo mucho camino que dar en el mundo de la educación, que es una grandísima responsabilidad. Teacherpreneur o practitioner, que somos empresarios que de alguna otra forma practicamos aquello que estamos dando en las aulas. Y por último, soy un artista por pasión. Tengo una agenda artística activa y en la actualidad puedo decirlo. Me gusta llamarme un terco del positivismo, fanático de la educación de calidad. Y por último, pudiese describir mi propósito, además lo digo con mucho orgullo porque como les dije es un trabajo duro, es mover a otros desde nuevas perspectivas. Bueno, mencionando el ámbito de la educación, quería preguntarte, ¿cómo consideras que la UNIMED o las otras instituciones educativas pueden incluir las habilidades blandas en su pensum para que los estudiantes puedan descubrir su rol como emprendedores, como artistas, como académicos? Bueno, yo creo que si no lo están haciendo tienen que comenzar a hacerlo inmediatamente. Okay. Y un buen comienzo es con los profesores. Okay. Los profesores, el rol del profesor, por ahí escribí un artículo en LinkedIn hace un tiempo, cambió. La parte técnica está allí, es muy valioso lo que se necesitan profesores en cosas muy técnicas porque son personas que saben cómo explicar eso tan complicado, a bajarlo a un conocimiento, pero definitivamente es las habilidades blandas, que por cierto, ya a mí me gusta y tengo como una campaña dentro de la universidad para que se llamen habilidades reales, porque son las más duras de todas, comienzan a estar. La manera incluso como los alumnos presentan sus evaluaciones, cómo hacen sus tareas, como tú tienes una dinámica en clase, comienza a potenciar las habilidades blandas o habilidades reales. Entonces, mi invitación es que comiencen los profesores a ver cómo están dando su clase y cómo realmente esta manera que la están dando, esta metodología, está optimizando o no estas habilidades, más allá de darlas teóricamente, porque puedes estar en una materia que no tiene nada que ver con temas humanísticos o con habilidades de ese tipo, pero tú sí puedes potenciarlas de la manera como la estás dando. Claro. No, y que capaz es muy difícil verlo desde un punto de vista, por lo menos yo que estoy estudiando ingeniería, claro, ¿cómo puedes tú buscar que los alumnos potencien más esas habilidades blandas en materias como física, como en matemática? Entonces es mucho más difícil, pero creo que si logramos potenciarlo y que muchas veces que los profesores como que cambien ciertas metodologías, creo que no solo generaremos ingenieros mucho más conscientes, sino ingenieros capaz con esta chispa que pueden ir muchísimo más rápido día a día. Claro. Y ahora, siguiendo mucho lo que va a dar la universidad y lo que también escucho de ti de la parte del emprendimiento, ¿qué le pudieses recomendar a cualquier estudiante o cualquier emprendedor que quiere formar nuevas habilidades blandas? ¿Cuáles le pudieses tú sugerir que pudiesen comenzar o que pudieses
no sé, darle una recomendación. Claro, sin duda. Mira, cuando yo hablo del ABC del emprendimiento, una de las primeras cosas es armar equipo. Armar equipo conscientemente. Okay. No armar equipo con tus amigos. Los emprendedores que se reúnen con amigos, pues quizás las probabilidades de fracaso son aún mayores. No hay nada escrito en piedra, es decir, pueden ser que muchos amigos lo logren, pero es más difícil, como las empresas familiares. Lo cierto es que comienzas a armar equipo y para eso tienes que, y voy un paso más atrás, que sería entonces esas tres primeras, autoconocerte. Tienes que hacer un esfuerzo durísimo en autoconocerte, durísimo. Autoconocerse es una de las cosas más difíciles y casi nadie puede enseñarla. A ti te dan herramientas y tú tienes que hacer un trabajo de introspección duro, tomarte el tiempo para saber en qué soy bueno, en qué soy malo. Y en eso que, no digamos ser malo, en eso que puedes optimizar o que eres menos bueno, allí está la persona que tienes que armar en tu equipo. Esa es la persona. En mi caso, finanzas. Ya me rendí, no quiero nada con finanzas. En ninguno de mis emprendimientos, en ninguna empresa no quiero saber nada de finanzas. Tengo que buscar gente en mis equipos que tengan que ver con finanzas. Claro. Que sean buenos. Tan buenos que puedan decirme a mí, incluso como líder de la organización o como gerente o como profesor, esto es lo que hay que hacer en finanzas. Y esa conformación de equipos necesita entonces un autoconocimiento, luego una conformación de equipos consciente, desde aquellos puntos a optimizar, y por último, tienes que comunicarte. Y esto es transversal, no estoy hablando solamente de comunicarte con tu equipo, de un pitch de ventas o de inversión. Tienes que comenzar a pensar en redes sociales, en marca personal. Ya no te puedes escapar de allí. Eso es como la inteligencia artificial, no es el futuro, es el presente. La marca personal de cada uno de los founders de emprendimientos es vital. Y si tú no tienes las habilidades, tienes que ver cómo hacer para igual comunicarte a través de las diferentes plataformas y que la gente sepa de ti. Y así, por consiguiente, de tu emprendimiento. Quería preguntarte, como líder, ¿cuáles consideras que son las habilidades blandas que usas al momento de planificar un proyecto, de proyectar un emprendimiento y en especial en la gestión de fracasos? Es decir, ¿cómo te planteas un objetivo y cómo evalúas si ese objetivo se cumple o no con las habilidades blandas con tu equipo? Yo creo que es conociendo la vulnerabilidad desde donde debe conocerse. No como algo malo, sino como aquello que conecta. Es reconocer entonces en qué soy bueno o malo para poder felicitar o no a mi equipo, para entender si esas metas están alineadas al equipo que tengo actual. O sea, es decir, si yo tengo una meta, marketing, para no entrar en temas de finanzas, si yo tengo una meta de marketing y yo no soy bueno en marketing y hoy no tengo para meter en mi equipo a alguien de marketing, yo tengo que saber que eso es una meta que no va a estar alineada a lo que yo tengo actualmente. Y no pasa nada. Es decir, aquí voy a llegar hasta este pedacito, entonces la meta tiene que ser otra. Así alineo las metas a mis habilidades blandas. Definitivamente la comunicación nuevamente sale a relucir. Ahí vemos otra vez al equipo, al cliente, a las metas. Mira, no lo alcanzamos, ¿por qué no alcanzamos esta meta? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué tenemos que optimizar? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? No vayamos a pensar en las nubes. ¿Qué tenemos hoy para lograr el siguiente paso? Y dar pasos pequeños, entender que el ego o la grandeza, ese enamoramiento que tienen los emprendedores, no va a llegar a ningún lado si no das pasos pequeños. Sí, totalmente. ¿Los convenzo? Pues es que, sí, me convence. Y en todo ese camino que tú tienes de autoconocimiento, ¿cómo empezaste tú con ese camino de autoconocimiento? O sea, alguien que quiere empezar a emprender, pero dice, bueno, ok, tengo que conocerme, pero ¿cómo empiezo? ¿Es ensayo y error? Llorando. No, Sufriendo. Sufriendo mucho. Mira, tú sabes que, bueno, yo creo que es comenzar a entender, primero hablar, o sea, tener la teoría. Okay. ¿Qué significa autoconocerte? Esa teoría es lo básico para cualquier, bueno, yo soy defensor evidentemente de la educación o del aprendizaje continuo, es tener la teoría, qué es el autoconocimiento, cómo puedo hacer, hay técnicas, cuestionarios, cantidad de cosas. En mi caso, en esa continua preparación, yo soy ingeniero también de producción, por cierto, luego hice 2 másteres, es decir, toda esa parte técnica, chéverísimo, pero yo sí potencié mis habilidades blandas. Okay. Yo estudié teatro, estudié actuación, bailo flamenco,
Y esas cosas me han dado otras habilidades diferentes, ventas, marketing, cosas que entonces tienes que complementarlo. Ya, por ejemplo, en la Universidad Metropolitana con los minors hablamos de perfiles integrales. Tienes ingenieros, pero que de repente hacen un minor en idiomas o en psicología, porque ya los perfiles que son tan técnicos están en desuso. El mundo está tan globalizado y tan entrelazado unos con otros que necesitamos esas otras habilidades. Yo, el hito, la montaña máxima de mi Everest del autoconocimiento pasó cuando me gradué de coach ontológico. Es una de las cosas más difíciles. Miren que yo he estudiado, cada cana es un estudio mío, imagínense. Cuando yo estudié coaching ontológico, pasas meses estudiándote a ti, porque cuando tú descubres cómo eres tú, ves qué lentes tienes puestos para descubrir el mundo. Entonces, todo lo que la gente me dice o hace pasa por mis lentes, por mi filtro. Si yo no me conozco, no sé cuál es ese filtro. No lo tienes que cambiar, simplemente tienes que saber cómo es ese filtro. Yo veo que la familia es lo más importante. Bueno, lo veo así porque mi familia fue una familia afortunadamente increíble, pero otra persona capaz no ve a la familia tan importante no porque no lo sea, sino porque su familia no lo fue. Entonces es entender que somos una maleta llena de experiencias de lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros profesores, jefes, exparejas, todo nos va sumando a un filtro que vamos poniendo a la vida. Entonces, en mi caso estudié coaching ontológico, ya hay colegios en Suecia, Dinamarca, donde están la mejor educación del mundo ya catalogada, que dan coaching ontológico desde kinder. El coaching ontológico es una herramienta maravillosa para autoconocerse. ¿Sabes qué? Quería hacer una dinámica contigo para que... ¡Qué miedo! Sí, para que podamos poner en práctica las habilidades blandas. Entonces, en esta dinámica yo te comento una habilidad blanda y tú me das un ejemplo de la vida real sobre cómo la aplicarías. Ok, vamos a ver qué sale esto. Ok. Aquí no hay corte. Tenemos la comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Bueno, tú sabes que la comunicación asertiva tiene que ver mucho con la empatía. Y para eso tú tienes que estar muy pendiente de la persona y eliminar tus juicios. Es decir, tú entras a un ascensor, recuerdo clarísimo una gran lección de mi madre, típico adolescente, llegamos al ascensor, había un vecino que era súper mala cara, y este señor nunca saludaba. Y entonces uno de joven siempre es, bueno, pero este señor que nunca saluda, yo no lo voy a saludar. Yo me monto en el ascensor con mi mamá, y mi mamá, típico mamá, como que saluda. Y yo que no, saluda, no. Y entonces yo digo, buenas tardes, y el señor no habló. Cuando el señor se baja, le digo, ¿viste? Que el señor no habla. Por eso es que yo, me dijo, no, hijo, es que el señor, le falleció un familiar hace poco. Y mi cara fue, ahí entendí todo, y era mentira de mi mamá. Mi mamá después me dijo, no se le murió nadie, pero es que tú no sabes por lo que el señor está pasando. Pero si tú lo ves, el señor estaba encorvado, estaba mirando al piso, está pasando por un mal momento. Entonces la comunicación asertiva, por ejemplo, en ventas, primero es no llevarte por el juicio, tienes que validar también, porque también pasa, recuerdo un caso de la vida real, yo dentro de las empresas que tengo un concesionario automotriz, llegó un señor que parecía prácticamente un mendigo, había 7 vendedores en esa época, era una muy buena época, yo comencé a trabajar a los 17 años, se vendían 300 carros al mes, y este señor no lo quiso atender ninguno de los 8 vendedores, había 8 vendedores, y se lo dejaron a la secretaria de la gerente de ventas, pero más bien se lo dejaron como por echarle broma a ella, y el señor dijo, ¿cuántos carros tienes aquí en exhibición? 7, los quiero todos. Entonces, atención, porque eso que estamos viendo reflejado, primero tenemos que validarlo para eliminar juicios. Y allí entra la comunicación asertiva. Cuando tienes realmente haber validado cosas para poder llegarle directamente a esa persona. Bien. O pasa, no sé, esto ha pasado millones de veces. Ay, qué felicidades, estás embarazada. La señora lo que tenía unos kilos de más. Sí. Cuidado, la comunicación asertiva, esto pasa muchísimo. Hay que validar cosas, uno no puede hablar desde la tapa del frasco, desde el del estómago. Tiene que validar cosas y ahí entra la comunicación asertiva.
No sé, fue demasiado largo mi experiencia. No, no, fue muy interesante. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos. Ya estoy calentándome. Bueno, te voy a decir un escenario y tú me vas a decir qué habilidad blanda sería clave para poder gestionarlo mejor. Tienes un gerente que se enfrenta a un equipo desmotivado por cambios en la empresa. ¿Qué habilidad blanda podrías proponer tú para que eso mejore? Varias. Pero la primera tiene que ver con liderazgo. Okay. Mi enfoque de liderazgo es bien particular, porque el que él sea el jefe no significa que pueda liderar allí. Y él, para poder liderar, tiene que entender la importancia de ellos. Algo está pasando en ellos por los cuales está desmotivado. Y a través de la empatía y la comunicación asertiva, al descubrir eso, son ellos mismos los que van a destrancar el juego. Porque a la larga, yo siempre hablo del líder desde los seguidores son muchos más que el líder en cantidad. Si tú logras destrancar el juego desde la mayoría, tu camino como líder está mucho más amplio. Parece una tontería, pero a veces es que el líder se siente líder nada más por una posición y no es así. Entonces, ahí en ese caso, yo estoy convencido de que la comunicación y temas de liderazgo ayudarían a destrancar ese juego. Y si tuvieses por lo menos un emprendedor que debe convencer a inversionistas de confiar en su idea, así como se hace aquí el Pitch Day. No, tú misma lo has dicho, pitch, comunicación. El pitch ya es una herramienta que abarca comunicación desde varias aristas, corporal, ventas, etcétera. Pero el pitch ya se usa para convencer inversionistas, para contratar a nuevas personas en tu equipo, para los clientes, pitch de ventas. Es decir, la técnica ya está tan pulida y está, como el mundo se ha movido y se está moviendo mucho más rápido, con el pitch vas mucho más directo y tienes que tener habilidades muy duras de comunicación, pero que se estudian y se logran. Sin duda alguna, el pitch es la herramienta principal para cualquier emprendedor ante un inversionista. A veces hay ideas muy malas, pero tienen muy buen pitch. Sí, totalmente. En otros ámbitos se conoce como labia. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, esto lo pueden usar hasta para conquistar a alguien. ¿Por qué? Porque tú presentas primero qué estás pasando ahorita, es empático. Este es el problema que yo te vengo a resolver. Si vamos a conquistar a alguien, pues es tu soledad, tu falta de amor. Yo soy la solución y esto es lo que yo te ofrezco. Robert, una pregunta. Sabes que hemos hablado bastante de inteligencia emocional y empatía y comunicación, pero quería irme al otro extremo de las habilidades blandas, que sería un pensamiento crítico, la objetividad antes de tener ese liderazgo o de llevar ese proyecto. Y quería preguntarte cómo lo integras usualmente, cómo dices, esto es una verdad y cómo compartes dicha verdad al momento de ejercerla. Wow. No lo entrego todo. Es decir, si entregas todo de principio, corres el riesgo de que no haya pensamiento crítico. Es como no me interesa lo que tienes que decirme. Esto aplica para clientes, estudiantes, personas en tu equipo de trabajo. Si tú entregas todo, no permites que la otra persona ni siquiera rebote contigo. Entonces, parte desde el ego. Ni siquiera confías en la otra persona. Tú tienes que entregar tu parte. A ver cómo explico esto. Y tiene que ver mucho con el rol que les decía del educador actualmente. Ya los educadores no somos los que sabemos todo. Somos los que sabemos de todo lo que hay, qué es lo más importante. Y aún así no tenemos que saber sobre eso importante. Tenemos que motivar a que ese estudiante o esa persona sea quien busque eso. Porque esa persona tiene un universo en sus manos para buscar información. Yo como facilitador, el nuevo rol es, yo te voy a mostrar y te voy a sembrar y te voy a aprender esta chispita de esto, que es de todo lo que hay, una de las cosas que yo considero que es correcta. Si yo lo entrego todo, no motivo el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es, este es el tema, te lo pongo lindo, muestro, te lo pongo sexy, y a través de eso eres tú quien va a buscarlo para que seas tú quien tenga un criterio. Y si soy más avanzado, permito que ese criterio me lo digas para incluso
para que incluso permee en mi criterio. Y entonces entre ambos construyamos un nuevo pensamiento crítico. ¡Wow! ¡Qué profundo! Sí, me sentí así como que, wow, estaba cayendo entre una idea y la otra y yo, miércoles. Pero no, de verdad que increíble ver, digamos, como que toda esta área que yo realmente nunca me había sentado a pensar, porque uno se siente y se autoconoce, ok, me va mejor en los números, capaz me cuesta mucho más la parte humanística, entonces en un equipo debería buscar a alguien que se encargue más de capaz llegar a las personas, llegar al emprendedor, pero entonces luego llega como que ese punto en el que no sabes si tener como esta cantidad de ego, ya que caímos en el tema del ego, porque dices, bueno, ¿será que sí es suficiente? ¿Será que sí tengo como las capacidades de hacerlo? Pero entonces si coloco como que mucho ego, entonces también como que choca cuando quieres vender la idea. Pero nunca sabes como hasta qué punto medir las cantidades de ego debes llevarlo, sobre todo para el área de emprendimiento. Entonces, no sé si hay algún tip o algo de saber como hasta qué punto parar de confiar en tu idea y de confiar y de venderlo, porque a veces, por eso mismo que te digo, choca. El momento de parar. Bueno, cuando ya has perdido suficiente plata, tienes que ponerte una meta. Por eso hablaba de pasos cortos. Si hablamos de emprendimiento como tal, que después esto puede ser llevado a la vida, tú creas un producto mínimo viable muy pequeño, o mucho más pequeño de tu idea, que normalmente es una cosa súper arriba, y prueba. Y ahí luchas contra el ego, porque para probar tienes que tener la humildad de probar y recibir críticas. Claro. Y entender si no funcionó, por qué no funcionó. Bueno, ¿cuántas veces voy a probar? Bueno, tengo que saber si llevo X cantidad de tiempo y he perdido X cantidad de dinero, pues cada vez es más cuesta arriba que haya un inversionista que cree en mí. Sí, claro. Pero si hay algo que ese pequeño yo validé y no sirvió nada, hago otro pequeño y sirvió algo, me quedo con ese algo y vuelvo a optimizar. Y esto pasa con la vida, es decir, es lo mismo para poder crecer de manera personal. Hace poco tengo una serie de videos interesantes, bueno, para mí son interesantes, pero son interesantes para mí como ejercicio. Dentro de las facetas que tengo, soy creador de contenido para varias marcas, y yo veía que hay muchos gurús. Todo el mundo te habla en las redes sociales de aquello que alcanzó y cómo lograrlo, pero pocas personas hablan del proceso, que es doloroso, de esas reflexiones que tenemos gerentes, el ser humano en general, no solo los gerentes, cualquier hombre, mujer, esas reflexiones que nos llevan, pero ¿cuánto voy a seguir? ¿Sigo, no sigo? Esas conversaciones conmigo mismo, que como verán soy bastante intenso, dije, ¿cómo hago para exteriorizar esto? Y creé una serie de videos que se llama Siendo Humano, donde hablo algunas cosas y hablé del ego, porque me enfrenté al ego no desde mi parte, sino desde parte de otras personas, que también existe. Claro. Y al llevar a la conciencia me di cuenta que hay una cosa que tenemos todos y que siempre vemos malo, que es el síndrome del impostor. Y ese síndrome del impostor, que también tuve un video sobre el síndrome del impostor por un premio que me gané el año pasado, que ni me lo creía, y hice un video de eso. Ese síndrome del impostor es la verdadera arma para balancear el ego. Entonces tú vas aquí abrazado a tu síndrome del impostor todo el día, algunos más que otros, y ese ego, que puede ser de otros o tuyo, que te va a ayudar incluso a vencer obstáculos, o sea, que es decir, que no es tan malo, como tú misma acabas de decir, tienes que mantener a los dos así, pues si uno está mucho más arriba, entonces el ego se va balanceando con ese síndrome del impostor que tenemos, que es validísimo porque ahora todo el mundo cree saber de todo. Recapitulando, ese ego, cuidado, porque no siempre es malo, solamente para bajarlo tienes que darte cuenta que hay otras personas mejores que tú y eso va a ayudar a potenciar tu síndrome del impostor. Totalmente. Una pregunta, mencionaste que te entregaron un premio, mencionaste que trabajas como productor de contenido en ciertas marcas. Quería preguntarte si podías mencionarlas o si podías poner ejemplos de qué actividades hiciste, qué cosas aprendiste, qué experiencias nuevas te trajeron. ¿Cuánto dura esto? 3 horas. Bueno, sí, yo puedo mencionarlas, si se puede las menciono. Yo comencé, a ver, el camino es más, hago un resumen, tipo película. Yo no hablaba con nadie, yo estudié aquí y yo era no introvertido, era lo siguiente, me ponía a llorar en el baño, del nivel de estrés que me daba poder conversar con alguien, no hablaba con nadie.
Venía de un colegio donde si tú eras uno más, chévere, porque aunque fueses introvertido, te conocías a la señora de la cantina. Estudié desde kinder hasta quinto año. Pero cuando llegas a la universidad eres un número de carnet, de cédula. Y si tú no haces un esfuerzo en relacionarte, en sobresalir, en mejorarte, te quedas. Y yo me di cuenta un día que eso iba a limitar los sueños que yo tenía, las metas de vida. Por lo cual yo comencé en teatro aquí en la universidad. Actualmente pues he hecho cine, hago teatro regularmente. Comencé a bailar como tema de buscar expresión. Me metí en oratoria aquí en la universidad. Todo lo que para mí implicase salirme de esa caja. Dentro de esas cosas, el emprendimiento siempre estuvo presente y yo comencé a trabajar muy joven, como les comenté, y siempre he tenido como una vena social. Por lo cual, para mí era importante como empresario ver qué más, ese camino de empresario que estaba cultivando, podía hacer por mi ciudad. Y uno de los emprendimientos que aguantó, porque tuve varios que murieron en el camino, como es normal, fue una página web que se llama La Guía Caracas. La Guía Caracas es una página web, todavía existe porque no la he cerrado, porque está allí, porque me da muchísimo dolor, pero en su momento nace porque yo como empresario decía, la gente no valora la ciudad, pero no la valora no porque no la quiere, sino porque no sabe cuánto vale. No nos enseñan que en Caracas, por ejemplo, es una de las ciudades con más arte público del mundo, que hay obras de arte que en París la gente se toma fotos, aquí están en 1 metro, que hay más de que en el país hay más de 6 diablos, no solo los de Yare. Una cantidad de cosas que no nos vienen, pero no nos vienen por esa cajita, esa maleta que tenemos experiencia, por temas de educación, etcétera. Yo quería mostrar eso y que la gente misma, al saber cuánto vale, no solo la cuidase, sino que exigiese al gobierno que esté de turno que la cuide. Porque uno hace eso con las cosas que cree que valen. Eso me comenzó a dar una vida social bastante activa. Porque entonces, como guía de Caracas, que yo quería era estar escribiendo, y llegué a tener más de 20 redactores, 3 equipos audiovisuales, me empezaron a invitar a cosas. Se abre esto, de la plaza no sé qué, la alcaldía no sé qué, y eso empieza a despertar mi vida social. Y esa vida social, con las redes sociales creciendo, te obliga, prácticamente te empuja a que comiences a generar contenido. Por lo cual algunas marcas, viendo este estilo de vida que era bien particular, en aquel momento era joven empresario. Sigue siendo joven, tranquilo. Gracias. Joven empresario, que tenía una página, era emprendedor, que tenía una vida así. Siempre me ha encantado la moda, entonces bueno, que tiene un estilo, yo quiero que esté en mi marca. Y comenzaron a llamarme unas marcas. Yo soy actualmente, con el tiempo eso fue puliéndose, por eso digo que la película es larga, empecé a optimizar mi marca personal y comencé a ser un poco más selectivo, no por ego, sino porque quería apuntar más a temas empresariales o académicos. Soy embajador actualmente para una marca, para Carúpano, para McDonald's Venezuela, para Digitel, grandes marcas, Krasky, en algún momento fui embajador durante varios años, unos chores de unas venezolanas que los tenían afuera, y así comencé a crear contenido, lo cual lo que se convirtió en una gran plataforma para mí, para mejorar mis habilidades de comunicación. O sea, imagínense, yo pasé de llorar en el baño, de temblar para hablar con la persona que estaba al lado mío del pupitre, a poder sacar un celular y poder grabar contenido, o hacer esa serie de videos que les digo, que prácticamente lloro en una especie de confesionario. Y bueno, en el camino hice un máster en Digital Business, tuve una agencia digital durante varios años, asesoro a marcas en esto, entonces fue como todo encajando para que esto creciese. ¿Contesté ahí la pregunta? Sí. Sí, totalmente. Falta. Y hablando de tu marca personal y todo este crecimiento que tuviste, ¿qué pudieses decirle a alguien que quiere empezar a crear contenido en redes sociales, que quiere emprender, que quiere crear su marca personal, pero no sabe por dónde empezar, más que además del autoconocimiento, sino también si eso también vuelve a ser como que un ensayo y error, pero que claro, entonces quiero vender algo, pero entonces me da pena subirme a las redes sociales, pero tengo que hacerlo porque es necesario, pero a veces no sabes cómo, si es necesario mostrarte a ti mismo, solo mostrar el producto, o si es viable buscar estos mismos embajadores, así como estás haciendo tú para estas diversas marcas. Okay. No hay recetas. Eso es lo primero que le quiero decir. Pareciese con estos gurús que te dicen, ¿quieres subir 100,000 seguidores? Mira esta información. Eso no es así.
Porque si eso fuese así, él fuese archimillonario, no tendría que hacer ese curso que cuesta $30. Sí, claro. No hay recetas. Primero es entender que no es lo que tú quieres, sino lo que quiere tu audiencia. Todo. En tu emprendimiento, en tu vida, todo. Siempre es al otro. Ahora bien, eso tienes que cruzarlo con lo que tú eres bueno. El autoconocimiento, como tú dices, es necesario. Y el siguiente gran paso, que para mí realmente sería el primero, es arrancar. Como sea. Como sea. No te pongas a ver 10.000 tutoriales de YouTube para saber cuál es la lámpara que te tienes que comprar o hacer un spot en tu casa. Tienes que arrancar. Y al arrancar, medir, que es la maravilla de las redes sociales o de lo digital. Tienes unas métricas allí que te dice cuántos hombres te ven, cuántas mujeres, de dónde, de qué ciudad, y eso te está dando data. Y eso que parece tan orgánico, no es orgánico, es una data. Tienes que ver. Prueba. Montas un carrusel nada más con tu voz. Yo tengo una amiga que es una durísima en comunicación y ella casi no sale, pero tiene una voz de locutora y la manera como te expresa, y es ella grabando. Otra cosa, no sale ella. Entonces, capaz, pero eso es humanizar también. Es que sentimos esa, no sé, seguramente han escuchado, humaniza tu marca, humaniza tus redes sociales. Sí, que se escucha demasiado, pero al final no sabes cómo humanizarla, si buscar un embajador o te muestras tú. Claro, dónde. pero tienes que probar. Sí. En una sales tú, si eso tiene más likes, más comentarios, si tiene más engagement, más comentarios, también puedes preguntar. El ser humano tiene un tema duro con preguntar. Porque nos da miedo la respuesta. Nos da miedo yo la creo. respuesta. Pero es que con la respuesta tienes tú la mitad de la planificación lista. Entonces, si tú tienes dudas, pregunta después que haces varios intentos. Hola, ¿qué tal? ¿Les gusta que salga aquí o prefieren que les vaya mostrando mi día a día de otra forma? Y le muestras un ejemplo. Y la gente misma te va a decir, esos 10 seguidores que tienes, porque todos tenemos seguidores, 1, 10.000, 1.000.000. Ese 1, 10 o 1.000.000 te va a responder, parte y te va a decir, me gusta más esto, me gusta más esto. Y sigue por ese camino. Y además tienes que preguntar a cada rato, porque lo que te gustaba hace un mes, capaz ya cambió hace 3, dentro de 3. Ese es el dinamismo que vivimos. Entonces, esto se aplica para todo. Esto debería ser obligatorio hasta en el matrimonio. Qué maravilla sería que tú pudieses tener conversaciones con esa persona al año, por contrato, y decir, al año tenemos que tener una sesión para ver cómo vamos. Cuéntame, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué te gusta? ¿Esto no te gusta? Ah, esto no le gusta. Así, y tú vas, y hubiese muchísimos matrimonios más exitosos. No es las redes sociales, es todo. Es que las redes sociales es la democratización, qué horrible esa palabra, de la comunicación. ¿Sí? Es bueno preguntar y arrancar. Atreverte, quizás. ¿Tú tienes algo que preguntar, Luisa? Te veo así como, wow. Gracias, chica. Y con este dinamismo de hoy en día, con las redes sociales creciendo, con nuevas plataformas, nuevos espacios, quería preguntarte si es posible que se empiecen a crear nuevas habilidades blandas. Y si es así, ¿cómo podemos actualizarnos? Tipo, hay un tablero de notificaciones donde nosotros vemos, bueno, hay una nueva cosa que aprender. No hay un nuevo tablero. Bueno, hay organizaciones que van midiendo cosas como tendencias. Por ejemplo, ahorita es necesario usar inteligencia artificial. Eso tiene blando y no blando, porque bueno, sí hay como una teoría que se puede dar, pero esa teoría es bastante básica, va a depender mucho de ti. Cómo usas esa inteligencia, cómo lees el prompt, cómo lo alimentas, cuál es tu conocimiento, cuál es tu experiencia. Entonces, como depende mucho de ti, lo catalogan como unas habilidades allí. El pensamiento crítico está de primer lugar. Y luego está la comunicación. Entonces, bueno, la comunicación sin duda alguna yo creo que esa no va a pasar de moda nunca. Porque por muy chévere que sea hablar a veces con Alexa, Siri o cualquiera de ellas, o incluso la inteligencia artificial, nunca va a ser lo mismo que hablar con un ser humano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy pendientes de las cosas nuevas que pasan. No es exactamente una habilidad, pero por ejemplo la moldeabilidad, el pensamiento innovador, y
lo bonito de esto, o quizás aquí se me tiene que salir a mí el tumbado del emprendimiento, es que todo eso está embarcado en el emprendimiento. Por eso ya se habla de intraemprendimiento y a las personas se le dan habilidades de emprendimiento en cualquier empresa a los empleados. Porque tú para ser emprendedor tienes que estar pendiente de la innovación constante, de comunicar, de vender, de trabajar con poco presupuesto, lo cual te hace moldeable, eficiente. Entonces, el emprendimiento está agarrando fuerza en el mundo y yo digo, he hecho broma, tengo un taller, o sea, una ponencia sobre esto, sobre si el emprender está de moda o es sexy. Es porque las personas que son emprendedoras tienen muchas habilidades blandas. De hecho, aquí en la Universidad Metropolitana, dentro de los cambios que hicimos es que la primera materia abarca casi todas esas habilidades blandas, que le llamamos habilidades reales, como les dije, para cuando tú potencias el emprendedor, ya lo demás es teoría de negocios. Y se aprende mucho más fácil, pero esta tiene muchísimo peso y aquí hay unos increíbles profesores dando esta materia. Bueno, nos quedó más que claro que hay que empezar a autoconocernos, a estudiarnos, a evaluarnos, a empezar a trabajar en equipo, que es muy necesario, y a empezar a utilizar esas habilidades blandas y aprender cuáles son las más importantes. Queremos darte las gracias por compartir tu mirada y tu conocimiento con nosotros. A ustedes. Y Gracias. no sé si tienes algo más por comentar, Luisa. Bueno, yo creo que pudimos entender que las habilidades blandas, o las habilidades reales, mejor dicho, pasaron de ser un compromiso profesional a ser una capacidad transformadora del mundo. Con liderazgo sostenible, emprendimiento, incluso investigación académica que puede traspasar, como comenté, estas fronteras para ser implementadas en el día a día. Así es, la tenemos todo. Forma parte de nuestro juego. Nosotros vemos si sacamos esa carta o no, pero si la sacamos vamos a tener una gran oportunidad de ganar. Gracias a ustedes, increíble espacio, gracias a todo el equipo. Que sigan los éxitos, yo siempre a la orden. Gracias por creer en mí, por ese currículum que le pasaron y siempre dispuesto a sumar. Muchas gracias. Bueno, a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo Unimed Podcast. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.